porque está con nosotros Harry Brown. Harry, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Buenos días, Fernando. Un placer hablar contigo y tus televidentes esta mañana. Harry, bueno, tú eres experto en ciencias políticas, analista político. Tu resultado o tu visión de la elección de este pasado domingo, donde pues, los grandes derrotados, Cambio Democrático, el Partido Panameñista, pero sobre todo el PRD, que está en sus números de mínimos históricos, ni siquiera esta elección de 1989 lo llevó a la implosión que acaba de pasar. Sí, así es. Mira, Fernando, quienes no me hayan escuchado antes, posiblemente les costará creerme, pero desde el año 2019 yo había comentado, luego de ver los resultados electorales de hace 5 años, que las elecciones del 2024 podían venir con cambios importantes. Porque ya había avisos. Las elecciones no suceden de repente, esos resultados, sino que responden a las tendencias que se van marcando a través del tiempo. Y ya habíamos visto, y quizás por eso no nos dimos cuenta completamente, sí, el PRD ganó la elección presidencial del 2019, estaba en oposición, como es normal en Panamá, cuando se ganan elecciones, habían logrado unificar al partido detrás de Laurentino Cortizo, cosa que no había pasado en las dos elecciones anteriores. Así que se mostró, digamos, el mejor PRD posible de los últimos 15 años, más o menos. Uh -huh. Ganaron la elección, pero detrás de eso estaba el candidato al que había endosado el expresidente Martinelli y la libre postulación que había dado un salto enorme de menos del 1% al 24% de los votos entre dos de los candidatos principales. Ahí estaba el aviso. Y mira que fue justamente lo que pasó ahora, pero como si eso fuera poco, esa era la tendencia que venía, tuvimos la pandemia. Y lo que habíamos visto, que todos la recordamos bien, sucedió en todo el mundo, como bien sabemos, y el aviso era que las elecciones que ha habido en Latinoamérica, el segundo aviso, después de la pandemia, han traído cambios muy importantes. Lo vimos en Honduras, lo vimos en Colombia, lo hemos visto en Chile, lo vimos en El Salvador con las elecciones legislativas y alguna otra que ahora se me escapa. Entonces, se unen esas dos posibilidades y nos encontramos con esto. Yo he estado comentando que acabas de mencionar a la presidencia del expresidente Guillermo Endara, que fue la presidencia que inauguró nuestra democracia de los últimos 35 años, y lo que he dicho es que el sistema de partidos panameño, como lo hemos conocido en los últimos 35 años, teniendo como partidos importantes al PRD, al Partido Panameñista y en la segunda parte al Partido Cambio Democrático, pues se ha derrumbado y estamos ante una nueva situación. Eso habría que confirmarlo en el 2029, pero hasta el momento parece que estamos en un nuevo sistema de partidos en Panamá. Un nuevo sistema de partidos es decir, hay algo que me llama la atención. Es decir, ya es la segunda derrota aparatosa del Partido Panameñista. Sí, Es decir, ¿esto qué indica? ¿O qué indica hacia su futuro? Una derrota sin paliativos en el PRD. sí. Sí, los dos grandes partidos del siglo XX llevados a su mínima expresión. ¿Qué crees que ocurre en Sí, estos partidos? Martín Torrijos mira, está eso... amenazando con crear un partido nuevo, nuevo torrijismo, es decir, ¿qué pasa con esos 650.000 inscritos? Es decir, ¿de qué sirvieron esos partidos paquidérmicos de más de medio millón de inscritos si a la larga no hay militancia? Mira, te digo para qué sirvió. No sé si precisamente el tamaño de los, si tuvo algo que ver el tamaño de los partidos. Esos partidos vienen de una tradición del siglo XX en la cual todavía se valoraban los partidos, recuerdas, ¿no? Los grandes partidos de masas, esa era la figura, que la mayor cantidad de miembros te aseguraba mayor penetración territorial Sí. y teóricamente, no era el caso de los nuestros, también se te aseguraba financiamiento porque los miembros ponían cuotas. Ese no era el caso de los partidos panameños. Y ese sistema servía para dos cosas básicamente. La sociedad panameña, los electores, lograban orientar su voto en función de las identidades que tenían esos partidos.
El Partido Panameñista era obviamente el heredero de Arnulfo Arias, estaba el recuerdo para los mayores de la caja de seguro social que crearon, y también había sido el partido uno de los que había luchado por la democracia durante el régimen autoritario. Y el PRD encarnaba el buen recuerdo que tenía una parte de la ciudadanía del régimen autoritario, con las conquistas sociales que hubo, con la lucha antiimperialista, con la recuperación del canal, con el soberanismo. Ese sistema, Fernando, nos dio estabilidad durante la década de 1990 al 2000, principios, y esa estabilidad nos permitió fortalecer la economía. Lo que pasa es que esa estabilidad la sacrificamos participación, porque era muy difícil entrar al sistema. Eso fue lo que nos dio. Y es cierto, eso tenemos que investigarlo. Lo que nos dice la hipótesis que tenemos en ciencia política, los politólogos de Panamá, es que el país, lo evidente, el país ha cambiado mucho estos 35 años y el sistema político no se puede quedar congelado. De hecho, no se ha quedado congelado. Y posiblemente las bases sociales de esos partidos han cambiado por asuntos demográficos, porque ya no hay recuerdo de la historia que tuvieron esos partidos, eso se puede verificar. Pero también es importante, mencionabas el PRD, esto es central. El sistema político panameño, como lo hemos conocido en estos 35 años, ha sido articulado por el PRD. Lo Sí. crearon así desde la década de los 80 con la constitución, la reforma de 1983, incluso desde antes, después del golpe de Estado. Esa era la principal organización, digamos, ha sido la principal organización política del país. La implosión del PRD en tres partes, pues es un elemento muy importante que nos marca que los tiempos han cambiado y que podría ser un indicador también de que el sistema político panameño ha llegado a un punto de agotamiento que no tiene vuelta atrás y que va a haber que repensarlo en función del nuevo Panamá del siglo XXI. Y no es poca tarea, eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, Fernando. Es un proceso político, si entramos por allí, que va a ser conflictivo, que va a ser difícil, en el que va a haber mucha deliberación, pero no sería la primera vez. O sea, yo creo que la sociedad panameña puede encarar un reto de este tipo. Porque hay algo que también llama la atención y es, pues, Ricardo Martinelli tal vez haya sido el receptor de 10 años de una campaña implacable. Bueno, Sí, tanto así que hasta el viernes pasado no estaba seguro que ni siquiera José Raúl Mulino fuera el candidato presidencial. Es decir, ¿qué pasó? Ya llegó un tiempo en que ese martirio terminó victimizándolo y terminó funcionando en dirección contraria a lo que estaban aspirando los que lo aupaban. sí, mira, yo creo que el resultado, las encuestas que hubo durante las elecciones nos dicen que el liderazgo del expresidente Martinelli es innegable, se puede medir con números, y logró, estaba escuchando la entrevista que tenían antes, logró algo que es muy difícil y que solamente liderazgos en países, no sé, como el caso de Correa, en Ecuador, liderazgos muy especiales, logran transferir votos a sus delfines o a los candidatos que endosan. El expresidente Martinelli lo ha hecho dos veces. En el 2019, claramente, también en el 2019 y ahora en el 2024. O sea, es un liderazgo innegable. Tiene un rol en la política panameña muy importante. Yo lo pongo, si lo vemos, por ese rendimiento electoral a la misma altura de otros liderazgos muy importantes históricamente, más allá de todo lo que has comentado, que lo conocemos. Estoy tratando de aislar, tratar de explicar, porque me lo han preguntado periodistas locales y periodistas internacionales, qué es lo que está pasando allí. Yo creo que indudablemente uno lo habla con la gente, hace grupos focales, hay un buen recuerdo de la etapa de bonanza que hubo entre el periodo 2009 y 2014. Y hay una parte de la población que tiene muchísimas dificultades para llegar a fin de mes, Uh como -huh. dicen en la península ibérica. Incluso está medido por encuestas. 53% de la población declara que no tiene los recursos suficientes para comer cada día. Y ese recuerdo, ese gobierno que disfrutó una gran bonanza, pues esa parte de los panameños que votaron por el candidato, ahora presidente electo, José Raúl Mulino, pues quieren volver a aquella época. Yo creo que debería haber pocas dudas al respecto. Hay algo que también me llama la atención y es esta irrupción de los independientes. Es algo
que tal vez no hayamos visto un fenómeno de la entrada de tanta gente sin ningún tipo de pasado Ujú. y sin ningún tipo de ejecutoría visible desde cuando la democracia cristiana entró en la Ajá, Asamblea con 27 diputados y con ajá. muchos representantes alrededor del país. Es decir, ¿cuál va a ser el rol de estos muchachos que también van a manejar las alcaldías de San Miguelito, de Arreján, de la ciudad capital, con alguien que no ha tenido ningún tipo de experiencia anterior y que obviamente pues el mundo de las redes sociales es un mundo, el mundo ese virtual es muy distinto al mundo real, sobre todo con esos pesos y contrapesos que hay en estos, sobre todo en estos cargos de manejo y de ejecución. Sí, mira, Fernando, yo creo que ese es otro de los grandes relatos o de las grandes historias de esta elección. Solamente el triunfo de José Raúl Mulino y la figura del expresidente Martinelli, sino también lo que acabas de comentar. Y yo te mencionaba antes el obvio cambio demográfico que ha habido en Panamá. Eso es un reflejo. Pero además nosotros estudiando en el CIEPS datos de encuestas, los barómetros, se ven muy claramente, sabes que la juventud panameña en las últimas elecciones, creo que ya en esta no, hay que revisarlo, había participado, tenía una abstención más alta que el promedio de la población. Entonces se ha instalado esa visión histórica de que a la juventud no le importa, pero no es verdad. Los datos de encuesta nos dicen que la juventud panameña, aunque no estaba votando en las elecciones, está muy politizada por Sí, encima del promedio de la población panameña. Están muy, pero realmente preocupados por los asuntos públicos del país, porque son la población que sufre mayor desempleo, que sufre mayor discriminación. O sea, la democracia les ha estado fallando. Y fueron en muy buena medida, lo recordamos todos muy bien, protagonizaron las protestas que hubo el año pasado, participan políticamente en organizaciones y también a través de la protesta social, que es otra institución de la democracia. Y han entrado ahora están dentro de las instituciones, ya yo lo había advertido, mucha de esa juventud que estaba en las calles ya estaba en las papeletas, porque ya se había elegido la oferta electoral. sí. Y tienen liderazgos propios muy bien definidos en Juan Diego Vázquez, en el diputado Gabriel Silva. Por lo tanto, hay una renovación, hay una renovación del liderazgo panameño que se está dando poco a poco, que no ha sucedido repentinamente y el cual, ahora, como bien ahora dices, van a comenzar a adquirir la experiencia administrativa. Yo creo que, mira, la política panameña no se entiende en términos ideológicos clásicos. Eso Sí. también lo tenemos muy estudiado en el CIES. Pero este grupo, esta sensibilidad independiente, tiene una idea muy clara, creo yo, bastante clara de Panamá. Ha hablado de las redes sociales, también está el asunto del adesentamiento de la administración pública. Yo creo que va a ser interesante el proceso y es parte de la renovación de los actores políticos del sistema, los actores políticos de cada país. Ese es el otro relato muy importante. El vuelco que han dado en la Asamblea Nacional, Fernando, es histórico, con unas reglas electorales que habían sido aprobadas precisamente para que esto no pasara. Y la avalancha de votos ha sido de tal magnitud que han sacado con unas reglas electorales que no les favorecían cocientes y residuos, que era lo que favorecía a los partidos Grande, mayoritarios. claro. Este es un fenómeno enorme, Fernando. Porque hay algo que me llama la atención también de todo esto, es quién lidera la oposición. Porque Ajá, uno, ajá, es decir, tal vez no se vea en el corto plazo, pero sí yo veo una pugna, y se vio durante las elecciones de forma muy somera, una pugna entre Juan Diego Vázquez y Ricardo Lombana. Es decir, sí. y yo creo que esa pugna se va a acrecentar a medida que vaya pasando el tiempo, porque a pesar de que uno lo cree como independiente, pues ellos también tienen dentro de ese término tan amplio una cantidad de matices que no se ve si no estás adentro. ¿Tú cómo lo ves? Com- com- Sí, completamente. Déjame decir una última cosa sobre los jóvenes y las jóvenes independientes. Tienen muy buena formación, son en buena medida somos jóvenes, es una juventud muy bien formada, universitaria. O sea que podemos esperar a que por lo menos
por lo menos tienen las herramientas profesionales para afrontar y ganar esa experiencia en la administración pública. Lo que acabas de decir también es muy real. Esta sensibilidad independiente, como le he llamado, que se ha organizado por un lado en el partido MOCA, hay una organización partidista, hay otras organizaciones sociales, algunas que tienen una presencia muy importante en las redes sociales. También hay, digamos, una especie de partido no confesado que es Vamos, tiene todas las actividades de un partido, pero no se ha formalizado legalmente. Tampoco es absolutamente homogéneo, de la misma manera que no lo son los partidos políticos. Uno puede decir que entre diversos partidos hay intereses compartidos, algunas, si lo vemos desde las ideologías clásicas, que todos son se mueven entre el centro derecha y claramente la derecha, pero hay diferentes partidos. Pues de este lado sucede algo parecido. La homogeneidad no es total, aunque comparten algunos valores, aunque comparten el lugar, la posición en el sistema político, pues también allí hay la necesidad, si quieren ser competitivos, yo creo que la lección queda muy clara en el 2024. Si quieren ser competitivos en el 2029 para la elección presidencial, hay que cambiar la consigna, porque esta vez se dedicaron a los gobiernos locales creando penetración territorial. Esa es una apuesta de largo plazo, pero para ganar el orden ejecutivo debería, creo yo, ellos lo sabrán mejor, haber un acuerdo entre las distintas sensibilidades independientes. Esa es otra de hay que ponerle atención a lo que va a pasar, allí, Fernando. Bueno, ahora vamos a hablar de, pues, de política virtual. Es decir, ¿quién ves tú recogiendo esos muertos y recomponiendo tanto al PRD, al panameñismo y a Cambio Democrático? Bueno, mira, dijiste algo, bueno, ya hablamos de quién encabezaba la oposición. Sí, se supone que es Ricardo Lombana, claramente con elección legislativa, perdón, presidencial, pero tiene Diputado. pocos diputados en la Asamblea Nacional, pero sí tiene un rol que jugar y además es un hombre joven, relativamente joven, que podría aspirar a una tercera postulación. Entonces, eso todo está por verse. Mira, hay una norma en la ciencia política eh, que, que nos dice cómo se renuevan los liderazgos de los partidos. Los partidos políticos tienen varios objetivos, pero en una democracia, las democracias liberales de masas, el principal objetivo es ganar elecciones. Tú tienes otros objetivos que alcanzar mientras ganas esas elecciones, pero el principal es ganar las elecciones. Y esto sucede en todas las organizaciones, no solamente en los partidos políticos. Los liderazgos tienen que ser capaces y demostrarle a sus miembros que pueden lograr esos objetivos. La junta directiva del edificio en el que vivimos, su objetivo es mantener el edificio limpio, seguro. Si no lo logran, pues hay una presión desde abajo para removerlos. Eso sucede, como he dicho, en todas las organizaciones, en los PH y en los Boy Scouts, Sí. en los partidos políticos también. Si el objetivo es ganar elecciones y esa dirigencia no demuestra que puede ganar elecciones, no lo hace, va a haber presión desde abajo para removerlos y buscar a una nueva dirigencia que les haga ganar esas elecciones. Esa es la premisa con la que se debe manejar, no en el caso de la coalición dominante que lideraba el expresidente Cortizo y el hasta hace poco candidato José Gabriel Carrizo. El PRD es un partido grande, con mucha experiencia, con corrientes, con cuadros. Allí va a haber, supondría yo, un debate muy Pero, importante. Es un partido que también está acostumbrado a hacer elecciones internas. En el caso del partido panameñista, también hay una dualidad de liderazgo, creo yo. Está José Isabel Blandón, que es el actual presidente, pero creo que Milton Arrocha nunca dejó de ser miembro del panameñista. partido panameñista. Y tuvo, aunque sacó muy pocos votos, destacó en los debates Pero ¿crees presidenciales que que hubo. ese endoso a Martín Torrijos no lo terminó de sepultar dentro de cualquier aspiración que haya buscado dentro del Partido Panameñista o que vaya a buscar dentro del Partido Panameñista? ¿De Martín ¿de qué me De hablas? Melitón Dijiste de Arrocha. Martín.
No lo sé, no lo sé, ese debate lo deberán tener los panameñistas. A mí me parece que se ha convertido en una figura importante, conocida, mucha gente, aunque es un político con experiencia, que ha ocupado cargos, yo creo que el gran público lo conoció ahora y ha generado como un capital reputacional que no tenía antes. Sí. Entonces, habrá que ver por dónde buscan los panameñistas. Hay otros liderazgos importantes allí también. Es un partido histórico. Entonces, va a ser interesante verlo. Y en el caso de cambio democrático, pues un poco más de lo mismo. O sea, yo creo que una opción es que, digamos, el martinelismo se reunifique, ¿no? Claro. Ahora que ganó RM las elecciones y el candidato Rómulo Rux ha perdido dos elecciones. Y mira qué curioso, porque Ricardo Lombana también ha perdido dos elecciones, pero da la sensación, intuyo, que puede seguir aspirando a una tercera postulación, pero posiblemente en Cambio Democrático no lo ven de la misma manera porque hay una exigencia mayor, porque ha sido un partido que ya ha gobernado. Pero la premisa es que para las bases de estas organizaciones, ganar elecciones es importante y tienen que buscar dirigencias que les permitan, que les den la posibilidad de ganar elecciones. Si encuentran eso en las dirigencias actuales, aunque hayan perdido, podrán seguir adelante. Si Hay, no ven esa posibilidad, pues buscarán otros. ¿Tú ves este resultado del domingo, la jubilación anticipada de Rómulo Rux, de José Blandón, ambos compañeros de fórmula de sus respectivos partidos? Eh, ¿Cómo saberlo? Ya te digo, son valoraciones que tendrán que hacer dentro de los partidos. José Isabel Blandón sabe ganar elecciones, aunque no le ha ido bien últimamente. Es un político con experiencia, yo creo que eso lo valorarán. Y dentro del cambio democrático harán las mismas valoraciones. No quisiera adelantarme al respecto, porque no conozco cuáles, también depende de cuáles son los liderazgos emergentes que hay dentro de esas organizaciones y los resultados en las elecciones locales también, por ejemplo. Pueden sacar pecho en otras elecciones. Yo creo que en la elección legislativa no le fue mal al partido panameñista, no le fue tan mal. Entonces, yo creo que ese proceso está por arrancar y posiblemente la resaca inmediata después de las elecciones podría ser un mal momento para sacar conclusiones al respecto. Ayer hablaba con Pedro Miguel González y le decía, lo que no logran las balas y las bombas americanas en el 1989, parece que lo logró esta implosión que ha habido dentro del PRD. Eh, bueno, es que ellos tuvieron un liderazgo unificador inmediatamente, muy lúcido, Ernesto Pérez Valladares inmediatamente, que además entendió los tiempos y movió hacia la derecha al PRD. Y mira que el proceso de desgaste, no sé si es la mejor palabra, del PRD, viene de atrás, viene de la elección del 2008. Tú recordarás aquella primaria Sí, entre Balbín Herrera y y, Juan Carlos Navarro. y Juan Carlos Navarro fue tremenda y terminó fracturando casi que para siempre, bueno, no, para siempre es demasiado, pero sí de manera grave al partido y desde entonces les ha costado un partido grande reunificarlo, lo lograron en el 2019 y eso se veía venir, el paso del tiempo también, es un partido que tiene mucho tiempo de estar ganando elecciones, está realizando elecciones internas una y otra vez y surgen nuevos liderazgos, están los viejos torrijistas, está un ala más hacia la derecha, más conservadora, están los neoliberales del partido. Entonces, sí, el paso del tiempo es más efectivo que cualquier bala, como dijiste, que la hubo durante la invasión de 1989. El Hay paso un, del tiempo no perdona, Fernando. hay un verso suelto de esta elección que se llama Zulay Rodríguez. Ajá. Es decir, es PRD nominalmente, fue candidata de RM, logra como candidata independiente ser la única, es decir, José Raúl Molino vence en todo el país, excepto en Ujú, Herrera, donde gana Ricardo Lombana, y en la comarca Nuevo Buglé, donde gana Zulay Rodríguez. ujú. Es decir, Sí, que mira, sí, en la comarca, imagínate. Mira, en la primaria del año 2018 del PRD, recordarás que Zulay Rodríguez obtuvo el 20% de los votos. sí,
En ese momento se ve que era realmente una líder, después de Laurentino Cortizo, medido con votos, era el liderazgo más claro que tenía el PRD. O sea, que creo que no se le puede negar su liderazgo dentro del partido. Eh, más allá de eso, bueno, ha tenido roces precisamente por ese liderazgo y también por su estilo de hacer política, pues ha tenido roces con la actual dirigencia y ella entiendo que se dio cuenta que iba a tener muy difícil lograr las postulaciones dentro de su partido, pero sin personalizar el asunto, porque ella lo aprovechó las posibilidades que da en la legislación electoral. Yo creo que al final eso, ser miembro de un partido, postularse por otro, ir por otra figura de la libre postulación, va diluyendo la identidad de los políticos. Y eso es uno de los asuntos importantes que pasó en esta elección. Aunque los candidatos presidenciales eran muy conocidos, no había outsiders, la población decía que no sabía por quién votar porque era como si no los conociera. Y es que la legislación electoral ha permitido, es demasiado permisiva y ha diluido, ha facilitado la dilución de las identidades. Yo creo que tenemos que echar un poco hacia atrás y darle algo de coherencia a la competencia. Eso no solamente ayuda al electorado y a la rendición de cuentas, sino que también le da un marco de identidad a los políticos panameños. Entonces, yo espero que creo que va a ser diputada, ¿no? Digamos, Bueno, la está a diputada. 94 votos y eh, una elección bastante disputada en San Miguelito. Todavía no terminé el conteo, um, pero bueno, parece ser que digamos sí. la ex candidata Zulay Rodríguez valore y entienda, como todos los políticos panameños, eso le conviene a la democracia, también a los políticos, que una identidad política, ya sea partidista, de libre postulación, qué sé yo, la que eligen, hay más de una posibilidad, pues es la mejor manera de presentarse ante el electorado y ganar elecciones. ¿Qué va a pasar con Martín Torrijos? Es decir, el Partido Popular obviamente le alquila este espacio y Sí. ya creo que la unión entre ellos dos terminó el domingo. Es decir, ¿qué va a pasar con él? Pues tiene Eh, oportunidad de co- crear un partido afuera del PRD, tipo lo que hizo el presidente Endara con Vanguardia Moral de la Patria, que sale del partido panameñista. ¿Tiene la suficiente fuerza para hacerlo? Ya viste que hay historias de éxito en ese sentido. Nayib Bukele ganó la elección del 2019 con un partido taxi. Sí. No era el suyo, se lo pusieron complicado y ganó con un partidito. Logró hacerlo. Creo que hubo sin comparar a Torrijos con Bukele, creo que la apuesta práctica, pragmática, era precisamente esa. Mira, si hay un apellido que parte de la aristocracia política panameña que resuena y que es importante en el país, es el apellido Torrijos, que no dio suficiente en esta elección. Cuando Martín Torrijos ganó las elecciones y fue muy competitivo en el 99, ganó en el 2004 y compitió lucidamente en el 99, tenía el del 2020, el del 2004 era el mejor PRD posible, grande, cohesionado. Has dicho paquidérmico, sí, pero todavía se movía con tradición, con identidad, y una organización de ese tipo te da mucho para ganar elecciones. Esta vez no lo tenía. Con el apellido Torrijos es muy importante, pero esta vez no fue suficiente. No es miembro del PRD ya. No, ¿verdad? Entonces, eso es como premisas, pero yo creo que deberías preguntarle al expresidente Torrijos si lo puedes invitar, porque a mí también me gustaría saberlo, cuál va a ser su futuro político. También tiene mucha vida por delante y posiblemente y seguramente tiene mucho que aportar a la política panameña. Bueno, Harry Brown, gracias por este pantallazo de toda la visión de este resultado de las elecciones del pasado domingo. Harry Brown, politólogo, Muchas gracias. gracias.